Marcos Bañó, ¿cómo estás? Monty Peiró, muy bien, aquí con... iba a decir comiendo chocolate, pero ya lo he hecho, ya sí, me lo he comido. Ya nos lo hemos comido. Ya nos lo hemos comido, ha estado estupendo, es una experiencia muy breve. Muy breve y muy satisfactoria. En el caso del chocolate, lo bueno si breve dos veces bueno no es real. No es real. En realidad casi nada, lo bueno. Yo nunca he estado a favor de que lo bueno si breve dos veces bueno. A ver, imagino que también si comes mucho chocolate te entra dolor de estómago. Pero entonces lo bueno, hasta que te hartes, dos veces bueno. O sea, quiero decirte, esa frase no tiene ningún sentido, no la verdad. Bueno, sí, para mí tiene sentido en los conciertos. Fíjate, a mí detesto los conciertos de 3 horas. Ya. Me puede gustar mucho un grupo, pero si da un concierto de 3 horas, no lo soporto. Ya, es verdad. No me gusta. Siempre, en estos casos, es mejor quedarse con ganas. Otro dicho también. Otro dicho. Bueno, ¿seguimos con el refranero o empezamos? No lo sé, estoy muy classic yo últimamente. ¿Sí? Estoy con humor cuñado, humor de pollas. Yo estoy muy alterada hormonalmente, tengo que decir. Estoy completamente desregulada, desajustada. Ahora de repente, yo que nunca he tenido síndrome premenstrual, que nunca he tenido nada de esto, la perimenopausia esta a mí me está volviendo loca. Perimenopausia, para nuestros oyentes que no lo sepan, hombres, por supuesto, porque imagino que a nuestros oyentes sí les sonará, pues son los 10 años antes de la menopausia, empieza a los 40 y yo ahora de repente no puedo parar de llorar. Acabo de llorar antes de empezar el programa, se ha montado aquí un pequeño Cristo. No sé qué me pasa. Pues mira, algo que no me ha pasado nunca y de repente estoy ahí. No entiendo, o sea, no soporto el sistema endocrino, no me gusta esto de tener que ser cíclica, no entiendo que solo tengamos la menopausia las ballenas, algunas especies de primates y las mujeres, pues no me viene bien esto. Yo el sistema endocrino siempre lo visualizo, o sea, sé que es súper importante, pero siempre me choca porque me lo imagino como una esponja amarilla que tenemos en el cuello. Creo que por la tiroides o algo así, creo que la tiroides tiene que ver con el sistema. Claro. Pero visualmente yo pienso, es una cosa muy importante, pero que es una esponja en el cuello. No es una esponja, el sistema endocrino está por todo el cuerpo y tiene que ver lo que regula todo lo que son las hormonas. Y parece ser, por lo visto, que son bastante importantes. Entonces, bueno, pues a lo mejor de repente hoy te pego un grito, no lo sé. Pues así estoy. Bueno, al borde de un ataque de nervios. Hay que vivir la vida salvaje de Monty Peiró. Así es, vamos a empezar porque váyatela. Vamos a empezar. Mira, Marcos, he preparado para que hagamos un cosas que no a medias. He rescatado una sección del pasado que era comentando a nuestros haters. Vale. No da para una sección muy larga, pero el cosas que no está aquí. El cosas que no está bien. O sea, pero son cosas que no, que son comentarios de haters. Sí, voy a leer algunos comentarios que nos han dejado porque hay que decir dos cosas. El 19 de febrero estamos en el SOCU, de nuevo en Benimaclet, calle Barón de San Petrillo. Nos acompañará Claudia Oviedo, activista trans y vecina del barrio, insigne y amiga nuestra. Así que a partir de las 8, 19 de febrero en el SOCU, miércoles. Que fantástico. Por cierto, que estuvo genial la vez pasada. Gracias, exacto, a todos y todas los que vinisteis. Gracias por venir, la verdad es que fue increíble. Fue súper guay. Volved el 19. Volved porque nos lo pasamos muy bien, que está grabado en vídeo y se puede demostrar con imágenes. Teresa estuvo fantástica, la gente me ha dicho que la ama, o sea que... yo estuve graciosísimo. Tú estuviste muy gracioso, sí, yo creo que yo también, ¿eh? Sí. Se estuvo inspirado. Se estuvo inspirado ese día. Pues eso, 19 repetimos. Y ahora vamos con los mensajes de nuestros haters. Vale, pero ¿son haters o son oyentes? Son o las mensajes, dos cosas. Ahora lo verás. Vale. Porque hay un poquito de todo. Hay que decir que nuestros oyentes, que son maravillosos, pero son poco comunicativos. Entonces, es verdad que últimamente sí que están respondiendo bien a lo de deja una muela así tal, deja un coche. Eso me gusta mucho. Eso mola. Sí. Pero es verdad que en general nos dejan pocos mensajes positivos, que luego no significa que no les gustemos, pero simplemente la gente sigue con su vida y me parece súper respetable. Yo quiero entender que nuestros oyentes son un poco como nosotros, es decir, yo por ejemplo no dejaría ningún mensaje positivo en ningún sitio. Sí. Bueno, realmente sí que lo hago en realidad. Yo sí que dejo. Yo a los Patreons que yo sigo, o sea, porque yo soy Patreon de otros canales. Claro. Y sí que les comento y sí que les doy la enhorabuena porque
sé el valor que tiene. Claro. No, porque al algo, final ¿no? lo que pasa es que si la gente que te escucha, pero no te deja feedback positivo, y los haters sí, al final la sensación que tú tienes es que estás subiendo cosas a YouTube para que te insulten señores. Y es un poco frustrante. Entonces, cosas que no. Estos mensajes. Empezamos con uno. Uno que sin ser especialmente agresivo, a mí particularmente, me molesta mucho. A ver. Dice... Poner objetos delante desenfocados no queda bien, chicas. Mira, cariño, te voy a decir una cosa. Te vas a un podcast madrileño de Podimo que tenga un director, 2 cámaras, un escenógrafo y una asistente de vestuario y 2 de producción y va a estar todo enfocado y perfecto. Pero, tío, somos 2 personas autogestionadas, independientes. No se nos ha hecho nunca jamás una entrevista en ningún medio. Nunca completamente jamás. Marginados, infravalorados. Ricardo Moya del sitio de la birra. Infrarrepresentados. Se nos está ignorando, se nos está invisibilizando. Y llevamos aquí 7 años. Todo el tema de vídeo, además, lo hace Marcos él solo. Hago yo. Obviamente, si Marcos está aquí, pues no está allí para ver que está desenfocado. Entonces, vamos a ser un poquitito más tolerantes con estas cosas. Y si no, pues en vez de darnos 2 euros al mes, nos dais 100 cada uno y contratamos aquí a la crew que nos ruede aquí, vamos, el puto podcast del año. Es que me molesta esto porque, de verdad, la gente no sabe el curro que tú y yo nos pegamos a nivel... O sea, quiero decir... la gente escribe un show y lo pasea por todo el país. Nosotros cada vez que subimos a un escenario es con un guión nuevo. Escribimos todas las semanas, nos lo curramos un montón y luego aparte técnicamente tú te pegas unos curros que flipas con el montaje, nos pegamos un montón de curro liando a todos nuestros amigos músicos para tener las mejores cortinillas del Estado español, lo digo. Di que sí. Coño, ¿se ha desenfocado un objeto? Bueno pues te jodes, tío, te jodes, se ha desenfocado un objeto, es tan grave. Es que, tío, lo lees y dices, ale, a tomar por culo todo el curro porque hay un objetito desenfocado y no podemos tolerar esto. A ver, he de decir 2 cosas. Sí, madre mía, estás para entrar a vivir. Ya he avisado. Estoy desregulada hormonalmente. Yo he de decir 2 cosas al respecto, que es mejor que esté el objeto desenfocado que lo estemos nosotros, porque nosotros estamos enfocados todo el rato. No ha habido ni un solo programa en los que hayamos estado desenfocados. Y hay una cosa que me da mucha rabia de este tipo de comentarios, que es que muchas veces tú sabes del error. Hombre, claro, decir, tú lo ves, tú no lo obviamente cuando edito el vídeo veo que esto es por el programa donde expusimos el regalo que me hiciste. Que además fue una cosa graciosa porque te lo regalé y lo pusimos ahí. Lo pusimos ahí, es una caja un poquito demasiado grande, entonces ocupaba demasiado espacio. Esto yo claramente me doy cuenta. Pero ¿qué hago? Borro el vídeo, me mato. O sea, es que no puedo hacer nada. ¿Podemos tolerar un poquito de imperfección cuando nosotros somos los directores, creadores, guionistas, cámaras, montadores, técnico de redes, todo? Yo creo que podemos. Vamos a seguir esforzándonos en eso, chicas, tolerándonos un poquito de imperfección. Y si no, a Podimo. Bueno, luego otro dice, ¿por qué el algoritmo... Pensar 2 veces antes de comentar en YouTube, ¿eh? Porque, madre mía, esto no era ni con mala intención, creo yo. Yo estoy así hoy. Sigue. Está. ¿Por qué el algoritmo me ha llevado a esta basura? Pregunta esta persona. Pues mira... Ojalá te lleve el algoritmo a tomar por culo, tío. Yo tampoco te quiero aquí. Es que claro. Sí, pues no sé qué cosas verás, pero te ha llevado a todo mal. Algo me dice que has visto cosas peores en YouTube. Algo me lo está diciendo, cariño. ¿Tú sabes el algoritmo a dónde me lleva? Me lleva al todo mal falso gallego. Que nos copiaron el puto nombre y se la puto sudó porque tienen como una antigüedad de 4 años solo y siempre cuando busco todo mal por cualquier cosa me salen ellos primero. Oye, pero si estoy suscrito a mi propio canal... ¿Les han hecho eso del posicionamiento SEO mejor? No, supongo que porque están mejor posicionados, porque tienen como 3.000 suscriptores. No sé por qué tienen tantos, pero bueno, en fin. Porque tienen enfocarán los objetos. Porque enfocarán los objetos y bueno, no me quiero meter con eso, quiero decir. Porque no, yo creo que es porque hablan en gallego y tienen más focalizada tal. Y que yo esto lo he pensado últimamente. He pensado últimamente en que ¿qué sería de todo mal si hablásemos en valenciano? Bueno, podemos hacer un día. Podríamos haber triunfado realmente. Bueno, yo creo que cuando empiezas a buscar motivos externos por los que no has triunfado... Ya. Es que no pasa nada, que no seríamos lo mismo. Efectivamente. Luego otro dice, pues cumple con el nombre del canal, todo mal, el sonido cutre, proyector en la cara, seguid así chicos, vale, bueno. Esto fue del directo de Navidad. El directo de Navidad, efectivamente. Otro
Otra persona exigiéndonos aquí que nos dirija el podcast Spike Lee. Bueno, cariño, sonido cutre, proyector en la cara. No te digo yo lo que te daba yo a ti en la cara. Mira, este es el sonido. El sonido, exactamente. Una grabadora de 200 euros, en su momento me costó, o sea, es dinero, ¿no? Claro, o sea, ese es el sonido. Y estos micrófonos que bueno, el otro que usábamos... Este está bien. Este está bien, este es un beta, un 58 beta que está de puta madre, y el otro que tenemos de reserva es uno que se lo robé a un tío de una orquesta que todavía me debe 2025 1.200 euros desde el año 2002. Claro. Ese es nuestro equipo. Y además, en un directo tienes que sacar el audio como puedes con un mini jack de una mesa de sonido. Lo mismo, somos cutres para ti, desfilando, cariño, no pasa nada, no te necesitamos. Ala, que te den. Otra dice, se nota que esta mujer no tiene hijos, pero parece que tampoco debe tener sobrinos, 2 tengo, o amigas con niños pequeños, tengo varias. Porque, que mola que dice amigo, dice amigos. Sí. Vale, ya me estaba lloviendo arriba. Porque cuando un niño llora, sea hembra o varón, lo primero que quieres es coartar el llanto del niño. Primero porque suelen llorar por chorradas sin importancia, nada grave, no hay un trasfondo de una pena inmensa por algo relevante ni nada parecido. Y segundo porque el llanto de un niño es muy cargante y pueden llorar varias veces al día. La verdad, estoy de acuerdo con lo que dice. No sé por qué dice que... Empieza como una crítica, pero luego ha empezado a hablar de niños y se ha empezado a calentar. Ha dicho, hostia, son una puta mierda, la verdad. Es que los niños son un puto asco. O sea, lo único, pues sí, tengo sobrinos y tengo amigos con niños pequeños, pero por lo demás estamos de acuerdo. Otro dice, este es mi favorito, ¿eh? Vale. Porque este sí que no tiene ningún sentido. O sea, introducción, nudo y desenlace. Vale. Es un poquito, ¿cómo se llama el director? Nolan. Un poquito Christopher Nolan, ¿vale? Vale, a ver. Lo flipo, tía, lo flipo, tío. Respeto vuestro podcast. Gracias. Vale. Pero el lenguaje tan perroflauta me tira hacia atrás. Vale. Sorry. Será porque ya soy un viejuno. Sí. Bueno, si con el tiempo que dedicas a hacerte un tatu, yo compongo 3 canciones. Felicidades por vuestro trabajo. Pues ya está, igual eres regular que estoy yo. Me acabo de acordar de esto. Bueno, así son las canciones, así te digo, porque canciones. Le hicimos una visita a su canal de YouTube, me acuerdo, y era una cosa, desde luego. Así son sus canciones. Yo tengo que decir que a mí este mensaje me fascina porque es una persona que está tan desregulada como lo estoy yo ahora. Sí. I feel you, tío. Sea lo que sea que te pase, te entiendo. Y luego nos ha llegado un email. Un email. De un tal... Esto voy a decir el nombre. Ayan Camilo, que dice, soy tan hater que odio este podcast. Vale, yo creo que es oyente. Claro, o sea, yo no sé este mensaje si va... No sé, pero la verdad me gusta que me llegue un email así, porque yo soy muy del email y a mí nadie me manda emails. Y cuando lo vi dije, mira, muy bien. Soy tan hater que odio este podcast, me parece una postura coherente. Creo que su intención era positiva, como de jugar un poco con el todo mal, entonces tal... igual empezó a escuchar nuestros primeros programas, que íbamos más de haters en ese sentido. Ahora hemos abandonado un poco esa senda. Claro, yo sé que este mensaje está un poco en la ambigüedad. Entonces, oye, Ayan, muy bien. Gracias. Hater, bienvenido. Mandadnos más emails, aunque sea insultándonos. Venga. Pues ya estaría. Original todo mal in the area. Bring you love for all the haters. Ajá. Listen. Movidas interesantes y datos mazo guays para crecer como persona o para fardar. Aprende cosas con Monty en todo mal. Aprende cosas con Monty, alright. Monty. Hoy vengo a contarte muchas cosas que estoy aprendiendo. Porque ya sabes que yo este año, como me notaba ociosa con mis 34 trabajos, pues me he matriculado en criminología en la UNED. ¿Cómo no? Y estoy ahora en plena época de exámenes. Así que digo, pues voy a contarles a esta gente lo que estoy estudiando, que es interesantísimo. De paso, a mí me sirve para hacerme los apuntes y para repasar. Y no pierdo tiempo escribiendo un guión sobre otra cosa cuando yo lo que toca hacer es estudiar, ¿no? Win-win. Ganamos todas. Muy bien. Tú en realidad te has apuntado a criminología por conocer a Carles Porta. Pues fíjate, yo me he apuntado a criminología porque es verdad que siempre, o sea, me gusta mucho el true crime, me gusta mucho, me fascina mucho la psicopatía, o sea, es algo que siempre me ha fascinado. Me gusta mucho la novela policíaca, no así, la policía. Y de repente me pareció que era... Obviamente esta carrera pues la estoy estudiando por gusto, ¿no? Me pareció que me podía interesar. Y me está interesando muchísimo porque tengo solo tengo este cuatrimestre 2 asignaturas y una de ellas se llama Historia del delito y el castigo. Ajá. Y claro, me pilla en un momento en el que
creo que igual que tú, ¿no? Estamos leyendo mucho sobre feminismo antipunitivista, que es una corriente feminista que está teniendo mucha presencia, con nombres como Laura Macaya o Nuria Labao, que son pues unas mujeres fascinantes que están como hablando de este tema y están pues creando como una nueva corriente feminista que nos interesa. Sí. Entonces, aunque pueda sonar contradictorio, me está resultando muy complementario en el sentido de que jamás me había parado a plantearme o a estudiar en profundidad de dónde provienen nuestras instituciones punitivas y penitenciarias y nuestros códigos penales. Así que vamos a hablar de punitivismo y su historia. Esto va a durar varios programas, o sea, esto me va a dar para... Sí, es que es muy interesante, ya verás. Y entonces voy a hacer como una serie de programas sobre historia del delito y el castigo para al final unirlo con el antipunitivismo y hablar de esto, ¿vale? Perfecto. Porque creo que hay que tener también conocimiento de causa. Siempre. Lo que me está pasando con esta asignatura es que me está haciendo plantearme y replantearme algunas cosas que están tan imbricadas en nuestra sociedad y en nuestra cultura que las damos por sentadas como si fueran incuestionables o naturales. Y lo primero que creo que es interesante debatir es el concepto en sí de delito. Que evidentemente es un constructo cultural que cambia con el tiempo y que depende de muchísimos factores sociales, culturales y contextuales. El delito no es algo natural, no es algo que siempre haya sido igual, no se mantiene estable ni coincide en todas las sociedades. De hecho, fluctúa muchísimo, tanto lo que consideramos delito y lo que no, como la manera y el grado en el que se castiga su comisión. Ahora mismo nos resulta impensable la idea de que la brujería sea un delito, pero que pregunten en Zugarramurdi, donde en 1610 11 personas fueron condenadas a la pena de vivicombustión, es decir, fueron quemadas. Parece ser que algunas cosas son universalmente consideradas delito, que esto es algo que me parece muy interesante de investigar, claro, porque cuando hemos hablado de antropología, yo te he hablado de que la antropología siempre ha buscado los universales, ¿no? Que son aquellas cosas que se repiten en las culturas. Pues bueno, me gustaría ver si existen unos universales del delito. Parece ser que el homicidio o el robo son bastante universales, pero aún así hay muchísima variabilidad en la gravedad de la consideración y las excepciones y el castigo que merecen tales hechos. Vale. Parece ser que matar está mal, pero cada sociedad regula cuáles son las excepciones, ¿no? No maten, gente, no maten. A matar. Hay que saber también que el primer código penal en España es de 1822. O sea, es bastante reciente. Antes se podía hacer cualquier cosa. Antes no existía tal cosa como una recopilación de lo que es delito y lo que no y cómo se castigaba, sino que las leyes no estaban redactadas de manera clara, el criterio del juez o del rey era bastante arbitrario y las penas aplicadas no respetaban ningún principio de proporcionalidad. Es decir, a lo mejor tú un día robabas una lechuga y el juez te condenaba a la horca y dices, bueno, vamos a ver, ¿no? Bueno, pues durante el trienio liberal se aprueba el primer Código Penal en España. Esto viene influido por el movimiento de la Ilustración, que empieza a plantear la necesidad de codificar las ideas sobre lo que es delito y lo que no, y el castigo que merecen. Así como la necesidad de que los jueces sean imparciales, que el castigo sea siempre el mismo para el mismo delito y que este sea proporcional. O sea, vamos a dejar de ahorcar a gente por robar 2 gallinas, porque igual nos estamos rayando. Y esto que nos parece tan lógico, en realidad ha llevado mucho tiempo, porque el camino desde el antiguo régimen, la Edad Media y tal, hasta tener un código penal, claro, ahora es evidente y está claro. Si no está en el Código Penal, no es delito. Pero antes algo podía ser delito porque así lo decidía de repente el rey. Entonces, es a partir de la codificación, del movimiento codificador, que además sucede a lo largo de toda Europa, más o menos a la par, influido por estas ideas ilustradas, que queda claro qué es y qué no es un delito. Y es lo que pone ahí, y si no lo pone, pues no lo es. Y no olvidemos la profunda influencia de la Iglesia en nuestro país y la porosísima frontera entre el delito y el pecado, cuyo eco llega hasta nuestros días. Y si no, que le pregunten a la Chus por abogados cristianos, que parece que no se han enterado de que la blasfemia se despenalizó en 1988. O sea, antes de ayer, ¿vale? Es que no hace nada de esta movida, así que es normal que de aquellos polvos estos lodos. Cuando se despenalizó el delito de blasfemia, se dejó unos artículos, un artículo concretamente en el que se dice que incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.
Y este punto 2 que voy a leer es muy importante porque nunca se menta, pero también tiene eso aquel que es: en las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan ninguna religión o creencia alguna. A ver si vamos a empezar a demandar los ateos por escarnio, ¿no? Bueno, eso no lo hemos hecho nunca, deberíamos empezar, ¿eh? Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre este escarnio, que sigue vigente, o sea, que todavía está en nuestro Código Penal, y la blasfemia? Pues no está del todo claro. Y por eso hay ahora un movimiento de gente, ¿no? Pues de abogados, de jueces, de tal, que están pidiendo que se modifique este artículo, porque está claramente anticuado y está sirviendo para que mucha gente siga en la práctica denunciando blasfemias. Yeah. Acogiéndose a este artículo, recordemos que Javier Crae fue denunciado por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuyo lema es cristianizando el derecho, cristianizando la sociedad, por cocinar un crucifijo en un vídeo. Finalmente algo muy poco práctico. Algo muy poco práctico. Sí. Pero es que esto pasó. O sea, sí. Javier Crae se sentó en el banquillo de los acusados porque había hecho un vídeo cocinando un crucifijo, porque esta gente entendía que eso era escarnio. Pero es que la frontera entre el escarnio y la blasfemia no está clara. Entonces, ¿de qué? Quiero decir, esto hay que cambiarlo ya, ¿vale? Finalmente, Javier Crae fue absuelto de todos los cargos, porque en la sentencia el juez subrayó que esta película casera, este vídeo, que era objeto de la demanda, fue el resultado del legítimo ejercicio de una expresión artística que, con un componente burlesco, hizo una crítica del fenómeno religioso en nuestra sociedad. Según el juez, había un inequívoco sentido satírico, provocador y crítico, pero no el de ofender. Pero claro, te toca otro juez y de repente tú te ves en la cárcel porque has cocinado un crucifijo, ¿no? Sí, habría que ver ahora, porque esto pasó hace un tiempo y aunque los jueces eran igual de fachas, ahora estamos en una guerra cultural. Es que el problema de estas cosas es que definir qué es escarnio y qué es blasfemia... Parece que depende del ofendido, ¿no? Y depende un poco del criterio del que administres la justicia, ¿no? Porque claro, antiguamente, al considerar el delito como un pecado, porque la influencia de la Iglesia llega hasta hoy, como estamos viendo, ¿no? Las penas impuestas, que esto es muy fuerte, llevaban aparejadas la idea de la penitencia. Y se aplicaban lo que se llamaban medidas infamantes, que básicamente eran medidas para que todo el mundo supiera que eras un pecador y un hereje y tú tuvieras la culpa muy presente. Y esto estuvo vigente hasta mitad del siglo XIX. La argolla, los azotes, el San Benito, la muerte civil, que la muerte civil, estoy completamente living con la muerte civil. Es la pérdida de todos tus derechos porque se te deja de considerar vivo a efectos jurídicos. ¡Ostras! O sea, es como si tú estás muerto. Como entonces, si te bloquean, ¿no? O sea, como quedar bloqueado. Exactamente. Quiero decirte, claro, no sé yo esto en el siglo XIX... ¿En qué se traduce? Pero claro, es como si tú ahora vas al médico, no, tu tarjeta sanitaria no, porque estás muerto. Hola, ¿me das una beca? No, estás muerto. No, directamente ni te responden. Te ignoran, hacen como que no estás presente. Ay, zuma. Entonces... Hablábamos entonces de que la moral y el derecho tienen una relación complicada y muy tóxica en muchas ocasiones. Porque la consideración de blasfemia como delito tuvo en España, aunque también en Portugal, Italia y Francia, sus propios tribunales. El Santo Oficio de la Inquisición. La Inquisición tuvo diferentes etapas y diferentes tipos, ya que estuvo vigente entre finales del siglo XII, con Torquemada como primer inquisidor general, y hasta mediados del XIX, concretamente hasta 1834, cuando fue definitivamente abolida durante la regencia de María Cristina. Gracias, María Cristina. No vamos a profundizar en cada etapa y en cada periodo porque no nos daría... Porque es que puedo estar aquí 56 programas, pero generalizaremos un poco. Venga. El hereje era considerado un peligro para la vida civil y religiosa, que en aquellos momentos eran lo mismo prácticamente, y había que perseguirlo. Entonces un proceso inquisitorial, se iniciaba con una acusación ante el tribunal, que aquellos sí que eran denuncias falsas. Eso sí que era una buena época para las denuncias falsas. Al reo, que pasaba automáticamente a prisión, arrestado para su juicio, no se le informaba de por qué era detenido ni quién le había acusado, sino que los inquisidores le preguntaban por qué creía que había sido detenido. Muy fuerte esto, ¿eh? Sí. Después ¿Por qué crees, ¿Por qué crees que estás aquí? Venga. Y tú... por cagarme en Dios. A lo mejor ayer estuve cocinando crucifijo. Después de la acusación formal, intervenía el abogado defensor,
que tenía que ir con mucho cuidado de no acabar detenido él, porque a veces el tribunal consideraba que lo que estaba defendiendo era la herejía en sí misma, no a la persona. Entonces, los abogados defensores mucho no se mojaban. Mucho igual tampoco te defendían por si acaso. Claro, porque podían pringar ellos también. Claro. La tortura, por supuesto, era habitual, no solo en los tribunales de la Inquisición, sino en general en España y en Europa, como medio para conseguir una confesión y se consideraba válido. Esto es importante decirlo porque, según he estado leyendo, hay muchos historiadores que opinan que evidentemente la Inquisición era un cuadro y se portaban fatal, pero que lo mismo pasaba en los tribunales civiles, es decir, que era algo más bien propio de la época que propio de la Inquisición en sí, ¿no? Entonces, a la sentencia final le seguían las penas, entre las que estaba el uso del San Benito o traje penitencial, los azotes, la cárcel, la condena a galeras y la pena de muerte. Hay que aclarar esto, ¿no? Pues que la Inquisición era terrible, pero no más terrible que cualquier tribunal de justicia de su época. Uno de los casos más famosos, y con esta anécdota termino mi exposición, fue el del proceso a Galileo Galilei, llevado a cabo por la Inquisición romana por su defensa del heliocentrismo, que acabó con su condena a prisión, conmutada por estancia domiciliaria. Así que Galileo no volvió a salir de su casa hasta que murió en 1642. Bueno, como yo. Exactamente. Y el Papa Juan Pablo II, al comienzo de su pontificado, instituyó una comisión para examinar las actas del proceso a Galileo, en plan, vamos a examinar esto por si a lo mejor nos hemos rayado, ¿no? A ver si nos hemos rayado. Y concluyeron que sí, que se habían rayado, y en 1983 se honró en el Vaticano a Galileo con un congreso internacional. Un poco tarde. ¿Qué te parece? 340 años tarde, pero bueno. Sí, bueno, la semana que viene hablaremos de la pena de muerte, pero hoy quería hablar de la herejía, ¿no? Y de cómo, para mí está siendo muy interesante darme cuenta de eso, ¿no? Que lógicamente, pues que de dónde venimos influye en lo que somos, ¿no? Y es que la Inquisición estuvo eso del siglo XII al siglo XIX. Es que son muchos años. Muchísimos años. Muchísimos años de una justicia totalmente, sobre todo arbitraria, ¿no? Que es lo que creo que más asusta, o lo que más me asusta a mí, la arbitrariedad. Total. Que creo que es un poco lo que está pasando un poco en la judicatura actualmente, con estas guerras ideológica que está habiendo y cultural también. Cómo se percibe una, iba a decir ligera, pero ya no tan ligera, subjetividad a la hora de... Siempre va a haber una subjetividad porque lógicamente las leyes las hacen humanos siempre y siempre dejan un margen a la interpretación, y eso es así. Pero claro, es que en 2024 ha pasado que por enseñar una estampita con la vaquilla del Grand Prix hay gente que considera que eso debe estar penado. Porque tú puedes considerar que es ofensivo, puedes considerar que es de mal gusto, puedes considerar que no te gusta. Eso es una cosa. Y eso, oye, cada uno es libre. Pero que tú consideres que eso es punible es muy fuerte. Eso, lógicamente, viene porque tenemos una herencia donde esto ha estado muy presente, porque si no, es que a mí no me entra en la cabeza que esto sea posible. Una herencia que no se combatió en su día y que estamos recogiendo. Claro, y que en el Código Penal sigue vigente esto del escarnio. Claro. Entonces, mientras esté en el Código Penal, está hablando de la cultura punitiva que tenemos, ¿no? Entonces, hasta aquí el tema de la herejía. ¿Qué te parece? Muy interesante, muy interesante. Aparte de la subjetividad que he mencionado, también esto de tema de lo unido que viene a lo que es la legalidad a las creencias religiosas, ¿no? Porque antes eran lo mismo, eran uña y carne, y ahora, aunque en teoría vivimos en un estado laico, no, iremos viendo, no es tanto en la práctica. Porque también el tema de las prisiones, del que quiero hablar, y concretamente las prisiones de mujeres, la influencia de la religión y el hecho de que las autoridades penitenciarias fueran hasta bien entrado el siglo pasado, fueran figuras religiosas, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que siempre va a haber problemáticas con lo que es la legalidad o con lo que es el punitivismo y cómo decidimos cómo castigar a los que infringen la ley. Siempre va a haber un problema porque obviamente
nace de algo que está mal, ¿no? O sea, es como un poco la policía, ¿no? La policía nace, cuando no lo he investigado mucho, pero la policía nace de simplemente un control. Querer controlar a la gente en el momento. Las fuerzas de seguridad del Estado. Claro, entonces ya nace mal y entonces tiene que haber como una gran evolución para que estas cosas sean guays, ¿no? Chachis. Porque parece ser que la ley, por todas las cosas que comentas, estaban también un poco diseñadas para hacer tragar un determinado estilo de vida o un estilo a tu sociedad. Hombre, claro, ¿no? y tanto para proteger, el concepto de Estado y de sociedad que se quiere imponer. Pues nada, la semana que viene traigo más. Esto va a dar para bastante porque de verdad espero sacar una muy buena nota en este examen porque me lo he empollado todo que flipas. Muy bien, pues ya nos contarás más. Vale. Cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Burcio Ramón. Monty Peiró. La gente lo pedía y yo por fin lo traigo. Cuando dices la gente, ¿quieres decir yo? Efectivamente, porque no creo que nadie me haya pedido ni me haya enviado un mail diciendo menuda mierda de programa que no hay cine con Scali. Sobre todo porque mucha gente ya no sabrá quién coño es Scali, cosa que me hace mucha gracia. Ay, porque es verdad. A Scali Burcio Ramón lo matamos hace 3 lo años. Enterramos, Tuvimos una canción increíble de Tere Núñez y Moisés y de Moitere. Qué guay estuvo aquello, ¿eh? Aquello estuvo muy bien, me resultó hasta emotivo y todo, pero ya no sé cuánto hace 3 años, ¿no? No, yo creo que fue la temporada pasada, ¿Sí? o... Bueno, da igual, no importa. El caso es que Cines con Scali viene de cuando yo me apodaba Scali Burcio Ramón y hacía pues análisis pues de nuestra sociedad a través del cine, de las series y demás productos culturales, si se puede. A mí me gusta mantener la cortinilla del cine con Scali. Sí, es que está muy bien. La hizo Rafa Adrián de Badlands. Chulísima. Y está increíble. Hoy le ha llegado la hora, por fin, a un tema que me ha entusiasmado desde hace casi 20 años y que no podía esperar más. Hoy vengo a hablar, entre otras cosas, del Señor de los Anillos, de la masculinidad y de la oportunidad que perdimos en aquel maravilloso comienzo de milenio. Muy bien. Una de las cosas, me he cortado con los spoilers en el sentido que no voy a contar, pero la película tiene más de 20 años, los libros tienen ya casi 100. Claro. A ver, no son spoilers como muy contundentes. A ver, no te justifiques, pero me he esforzado, o sea, que quiero decir que no vais a comer un spoilerazo ni nada. Una de las cosas más interesantes del gran legado del Señor de los Anillos, tanto los libros de Tolkien como las películas dirigidas por Peter Jackson, es que a veces la gente da por sentado cosas que para nada transmiten dichas obras. Pero tampoco podemos culparles. Los años 2000 fueron durísimos también. Los tatús tribales, los pantalones de cintura baja y las camisetas cortas sobre camisetas de manga larga de diferente color estaban Eso es de fuerte, moda. eso era fuerte. Sí. A mí se me ha quedado y siempre me veo bien con una camiseta corta encima de una camiseta larga. Me está dando ganas. Para el siguiente programa lo hacemos. Es que está muy bien, sí, yo lo valoro mucho. El éxito de la trilogía cinematográfica fue un evento canónico generacional, además de verdad. Sí. Marcó de por vida a todo aquel que se cruzó por su camino y generó ríos de tinta y toneladas de productos relacionados con la fantasía medieval. De repente, algo que era propio de frikis y outsiders se convirtió en mainstream absoluto, aunque los libros de Tolkien no eran para nada desconocidos, eso hay que decirlo. No, pero es verdad que eran muy conocidos entre los frikis. Efectivamente. Claro. Esto ocasionó que el gran público asimilara y entendiera la obra como le salió del papo, como debe ser en realidad, ya que es arte. Eso nos dijo David Lynch, que en paz descanse. Y la alargada sombra de las películas no acabó reflejando muchas de las cosas que mostraba en un inicio y que se quedó en nuestra cultura popular, ¿no? ¿Qué vino a rebufo del éxito del Señor de los Anillos? Pues yo te lo voy a decir. Muchísimas pelis de fantasía épica medieval, con cargas de caballos, lanzas, espadas, honor, escudos, sangre, camaradas, sacrificio, muerte, traición y hermanos de armas. Y también vino con efectos especiales y visuales chusteros, acción sin objetivo claro, tramas basiquísimas y personajes planos. Todo el mundo quería hacer la nueva El Señor de los Anillos y todo el mundo fracasaba porque intentaban replicar la parte menos interesante de la saga. Mucha gente confundió el hambre por más Tierra Media con hambre de más épica medieval. Totalmente.
La lógica era que si todo el mundo quería leer hasta el peñazo del Silmarillion... ¿Qué peñazo? Yo lo intenté no en una época en la que yo devoraba los libros. O sea, porque estaba en mi pueblo claro. y no pude. O sea, yo no pude. Dije, una cosa, me estoy leyendo la Biblia, tío. Es que es literalmente la Biblia. Claro, dije, no puedo. Y mira que yo el resto de los libros me los metí por el culo todos. Sí. Pero el Silmarillion dije, no puedo. Hasta aquí. Y cuando he dicho literalmente la Biblia, me refiero literalmente en el sentido que el Silmarillion está enfocado como si fuera una Biblia. Sí, además tienes lo de los versículos. O sea, quiero decirte, es una Biblia, sí. Seguramente, si la gente quería leer hasta el Silmarillion de los fans que eran, seguramente querrían cualquier cosa que les plantara delante que tuviese orcos, dragones, magos y algún personaje como desahogo cómico. Pero es que no. No. Aunque todo el mundo hablase de la carga de los Rohirrim en el abismo de Helm y de Legolas matando él solo a un olifante con 100 guerreros en su lomo... Es que lo que hacía grande al Señor de los Anillos era precisamente lo que más mofa despertaba entre los más cínicos: el amor que se tienen los protagonistas. Y además esto en los libros también es muy... Se refleja perfectísimamente. Es muy palpable hasta el punto de que leyéndolo con una óptica actual... Es como, son demasiado cariñosos para ser heterosexuales al uso. Sí, porque no estábamos nada acostumbrados a ese tipo de relaciones a ese entre tipo hombres. De demostraciones de amor entre hombres. Obviamente en El Señor de los Anillos no se plantea la existencia de homosexualidad, ni de bisexualidad, ni para nada. Pero es verdad que el amor estaba muy presente. Y no el amor romántico solo, sino el amor más en general. El amor en general y el poder de la amistad y todo eso, pero no de una forma infantil, sino palpable y real. Muchos memes se hicieron con Frodo y Sam siendo pareja, invalidando, como tú bien has dicho, su relación de amistad, como si dos hombres no pudiesen quererse y cuidarse sin desearse sexualmente. Pero es que la batalla épica de Aragorn. Es que Aragorn es muy fuerte, ¿eh? La batalla épica de Aragorn y su ejército a las puertas negras de Mordor, iniciada con la frase por Frodo, no tendría sentido sin ellos, que ni siquiera están presentes cuando esto ocurre. Están a muchos kilómetros. El mundo se enamoró del Señor de los Anillos sin saber por qué. Muchos de ellos sí, obviamente. Sí, pero es verdad que es de estos fenómenos que superan como todo. ¿Sabes? Efectivamente. Claro. Y el mundo se convenció de que era por las espadas y las frases lapidarias. Caerán las lanzas, se quebrarán los escudos, pero aún restará la espada. Rojo será el día hasta el nacer del sol, exclamaba el rey Theoden en los campos de Minas Tirith. Difícilmente un fan puede olvidar esta frase, pero que carece totalmente de peso si la desproveemos de todo lo acontecido en las dos películas y libros anteriores. El grito de guerra del rey de los Rohirrim no conmovería un ápice y no se diferenciaría de una arenga fascista como otra cualquiera si no le hubiésemos visto a ese rey renacer, llorar, sufrir, enfadarse, equivocarse, dudar y rectificar, con una única cosa en mente: el amor por su gente. Es verdad. Y os lo dice una persona que tiene una réplica de Andúril, la espada reforjada a partir de los restos de Narsil, otra espada que sesgó los dedos de Sauron arrebatándole el anillo único. Porque yo también fui de esos que creyó que lo que más le gustaba del Señor de los Anillos era la epopeya marcial. Y reniego de ello. Bueno, no, mentira. Obviamente no voy a renegar de ello. Porque las batallas del Señor de los Anillos sí me gustan. Porque, repito, vienen precedidas de señores queriéndose mucho entre ellos y cuidándose. Vale, voy a esperar porque quiero hablar de una... Es que justamente quiero hablar de un tema que creo que viene al pelo, pero me voy a esperar por no pisarte nada. Vale. Y ha llegado la hora de hablar de masculinidad en El Señor de los Anillos, mi tema favorito. Muchos ha hecho risa con el tema de que en esta saga no hay mujeres que hablen con otras mujeres. No sé si era algo lo que querías comentar. No. Están Éowyn y Arwen, ambas enamoradas de Aragorn. Lógicamente, también a decir, ese, no me jodas, claro. Que es un héroe no tan canónico como parece. Un poco canónico. No, canónico me refiero a... Es un Montaraz. Exacto. Que a partir de ahí ya... Es un Montaraz que a lo mejor sería un poquito el equivalente al músico, ¿no? Al de la guitarrita. Un poco. Pero Aragorn tiene algo que no tienen los músicos, que es empatía. Dinero. Bueno, dinero tampoco. Pero tiene empatía y amor por los demás. Y aparte de por sí mismo. Ya solo con eso, ausencia de ego también. Solo con eso es mejor que el 98% de los músicos.
Pero el resto, después de estas mujeres, ¿qué hay? Pues señores hablando de guerra, porque sobre todo la trilogía del Señor de los Anillos va mucho de guerra. Sí. Entiendo el escaso interés que esto puede causar, la ausencia de mujeres, pero una vez pasado este obstáculo, lo que hace la saga con la masculinidad es algo absolutamente inaudito para un producto mainstream. Todo el Señor de los Anillos gira alrededor del amor, por sus compañeros, por su gente, por su tierra. Bueno, igual un poco fascista el Señor de los Anillos podría ser. No, es broma, obviamente. Una de las cosas paradójicamente buenas que trajo que prácticamente no hubiese mujeres en esta saga, recordemos a modo atenuante que fue escrita en 1954. Que no había mujeres. No existían, las mujeres no sabían las mujeres se inventaron en el 60. Entonces, claro. En los años 60, que era la época hippie. Ahí no se inventaron. Es que toda la ternura, cariño y cuidados que Tolkien quería representar en su historia la tienen que llevar necesariamente a cabo los hombres. No es casualidad tampoco que Tolkien fuese alistado en la Primera Guerra Mundial. Allí vivió los horrores de la guerra con otros hombres y probablemente fue cuidado por ellos. Y él cuidaría a muchos de ellos también. Lo que plasma magníficamente bien en sus libros. Pero lo que diferencia a esta saga de otras 1000 que hablan de guerra es el constante énfasis que se pone en las relaciones entre estos hombres, entre estos personajes. No estamos hablando de señores inmolándose, como vemos tantas veces en las pelis de guerra, ¿no? En el campo de batalla para salvar a su patria, a su gente o a sus amigos. Es mucho más que eso, es la fe que tienen unos en otros, en la capacidad de pedir perdón de forma profunda por equivocarse, de aceptar ese perdón cuando se les concede, de llorar la muerte de un amigo de una forma totalmente desconsolada hasta la indignidad, de aceptar las carencias entre compañeros sin soberbias. Recordemos que la Compañía del Anillo son 9 tíos, pero 4 de ellos son hobbits que no miden apenas más de 1 metro y en ningún momento se les ridiculiza por ello. No se hace body shaming para nada. Incluso cuando la traición acontece se aborda con profundo respeto y unión. De hecho, la tentación del anillo único vuelve a los que lo desean en seres egoístas, traicioneros, cobardes, desconfiados y agresivos con sus seres queridos. En esencia, señores estándar. El anillo único, de hecho, es una especie de prueba de masculinidad. Cuanto peor hombre eres, cuanto más dejas que lo masculino te represente, más efecto tendrá el anillo en ti. Por eso Frodo es el portador del anillo, porque puede con él y carga con él casi desde toda la trilogía. Porque está totalmente deconstruido. Porque está muy desconstruido, es un aliado, como Dios manda. Por eso Sam es capaz de llevarlo casi sin inmutarse. Por eso Boromir es el único que cae en sus garras. Por la influencia de un padre, Denethor, que muestra su absoluta debilidad enloqueciendo por el anillo a miles de kilómetros de distancia. Por eso Aragorn y Faramir son capaces de renunciar a él, como también hace Galadriel, la única mujer tentada por el anillo, pero ellos movidos por la plena confianza depositada en otros hombres bondadosos. Muchos vivos merecerían la muerte y algunos que mueren merecen la vida. ¿Podrías dársela tú, Frodo? No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio, ni los sabios pueden discernir esos extremos. Viene muy a colación estas frases de Gandalf que le hace a Frodo. Sí, de la justicia. Por la justicia, después de que Frodo se lamente de que Gollum sigue vivo. Y yo, mira, seré un fan friki, pero si hay frase más increíble que decir en una peli sobre guerra, la desconozco por completo. Y este es el mood de toda la saga. Hombres compasivos, hombres que enseñan a otros hombres a relajar ese ímpetu vengativo, hombres que no necesitan de la fuerza bruta para ser fuertes. Necesitamos el espíritu del Señor de los Anillos. Necesitamos, en un siglo XXI lleno de masculinidad tóxica y millonarios nazis haciendo el gilipollas 24/7, que venga un Gandalf a decirnos que nos calmemos, que otra realidad es posible. Y le citaré de nuevo en otra frase, ya para acabar, en una de las mejores conversaciones de la trilogía. Ojalá esto no hubiese ocurrido, dice Frodo. Y Gandalf le responde: eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Wow. Y me lo tomo como un mensaje para nosotros, que vivimos tiempos parecidos a los que Tolkien vivió cuando escribió los libros. Una antesala a una guerra mundial, una esperanza quebrada, pero toneladas de bondad en los corazones de los hombres. Me dejo muchas cosas en el tintero que vendrían a ratificar un poco el mismo concepto. Has mencionado a Aragorn, bueno, he mencionado un poco a Aragorn, que es como un protagonista muy atípico, su actor muy importante, Viggo Mortensen, le da... No, yo soy incapaz de imaginarme a nadie más en ese papel. O sea, Viggo Mortensen es
Es súper importante Viggo Mortensen en cómo le da ese carácter empático, esa humanidad. La amistad de Gimli y Legolas, no he mencionado nada de ella, es preciosa. Peter Jackson perpetrando la trilogía del Hobbit, demostrando que ni él mismo entendió la propia obra que le hizo un autor gigantesco. Y el final de la saga lleno de hombres llorando, abrazados, bueno, muchas movidas que muchas me dejan movidas guapas. Porque al final sería un poco recurrir al mismo mensaje. El Señor de los Anillos es de las mejores cosas que me han pasado en la vida y me alegro tanto de que exista que me entran ganas de llorar de la emoción. Obviamente este finde me voy a ver las películas de nuevo. Yo ahora cuando te vayas sabe Dios. Igual me las voy a ver. Fíjate, mi relación con el Señor de los Anillos es curiosa porque a mí me llegó el Hobbit, el libro, me lo leí en 2 noches. O sea, normal, lo entiendo. Me voló la cabeza. Luego me pillé la trilogía, me leí el primer libro, lo mismo, en 3 noches. El segundo a mitad se me hizo bola. Es que la Dos Torres es complicada. Y lo dejé ahí cuando 3 días antes mi vida era esto. Se me hizo bola y lo dejé ahí. Y luego las pelis, obviamente las he visto, me gustaron muchísimo, pero yo no llegué a conectar hasta el punto de hacerme fanática. Pero sí que, obviamente, ya te digo, sí que he estado ahí. Y de hecho el disco de Blind Guardian, Nightfall in Middle Earth, que es un libro inspirado en El Señor de los Anillos, bueno, o sea, es que yo no escuchaba otra cosa. Y es muy interesante esto que has planteado, porque fíjate que yo no me había parado a analizarlo así, pero es verdad que el amor está muy presente y es muy bonito. Muy presente. Va de guerra la guerra. O sea, sí, pero va de guerra. Te quería comentar porque justamente también he estado estudiando un tema que es el duelo. Vale. Porque el duelo, pese a que se consideraba un delito, o sea, estaba prohibido los duelos entre caballeros, pero esto estuvo vigente hasta el siglo XIX. O sea, y tenía que ver con, o sea, era como, lo veo yo ahora desde mi óptica, ¿no? Como un intento de encajar la masculinidad irrefrenable en unos códigos que la hicieran soportable. Vale. Entonces, los duelos, había unos códigos que no eran leyes, porque obviamente esto era ilegal, pero había autores que habían escrito unos códigos sobre cómo se tenía que hacer el duelo. El duelo era entre personas, para empezar, de cierta élite social. Vale. Entonces, la frase de no ofende quien quiere, sino quien puede, es de una de estas obras. Y la dice en el sentido de que si tú eres una mala persona y te metes conmigo, no me puedes ofender, porque solo ofende el que de por sí es lo bastante honroso y honrado para permitirse la ofensa. Entonces, si a ti te ofende, tú te sientes ofendido por otro caballero, intervienen los padrinos, o sea, cada uno designa a 2 padrinos, esos 4 padrinos se reúnen y dicen, a ver, ¿qué ha pasado? Tu apadrinado le ha tirado un guante al mío y esto es, a todas luces, esto es irrefrenable, ¿no? Y entonces se pactaba el duelo, se intentaba no llegar al duelo, pero si llegaba, estaba todo con unas normas. De hecho, había un gran desprecio por los duelos de pistolas que había en Estados Unidos, porque eso era de salvajes. Claro, es que no, aquí, y de hecho los duelos buenos eran a espada y a sable. Que sí. ¿Sabes? Y entonces me hace gracia porque al final también El Señor de los Anillos también es un intento como de encajar la guerra y la masculinidad en algo que lo haga más humano y menos tirano, ¿no? Y menos sangriento. No sé, me ha recordado a eso, al concepto del honor, que al final también está muy presente, ¿no? Sí, muy, 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 muy presente. Pero siempre de una manera muy, muy interesante y muy, muy distinta a lo que hemos podido ver en el cine durante siempre. Sí. Realmente el honor como que se ha visto siempre como algo muy hermético, que tiene que ver con el sacrificio y el dolor. Claro. Y no tiene por qué ser. El honor puede ser el amor que tienes por tus compañeros. Debería serlo. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado mi disertación sobre El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, lo mejor. ¡Viva Aragorn! Nos despedimos, sin antes recordar 2 cosas. La primera de ellas, próximo miércoles 19 de febrero estamos en Soku. Cierto. Benimaclet haciendo el programa en directo. Venid. La entrada son 3 euros anticipada. Precio irrisorio, la podéis comprar en la propia página de Soku, que en nuestro Instagram está todo enlazado. Y nos vemos allí. Luego, si queréis apoyar este podcast, porque no podéis venir al Soku porque estáis en Burgos o vete a saber, entráis en patreon.com/todomal y nos podéis dar desde 2 euros al mes. Sí.
Y tenemos 2 nuevas Patreons, Alma y Ana Gabriela, dos mujeres de bandera, yes. 2 mujeres excepcionales, sí. A las que agradecemos su apoyo, como al resto de nuestros Patreons, que por Muchas cierto, gracias. Hace poco también nos dijo un oyente que teníamos el Patreon muy muerto. Y hay que recordar que si bien queremos hacer cosas con el Patreon, la finalidad del Patreon es apoyar la existencia del programa. Sí. Porque nosotros ya tener que generar más cosas, lo hemos intentado en algunos momentos de la existencia del podcast. Es cierto que a veces nos venimos arriba y prometemos alguna cosilla y luego tal. Pero no luego llega, hay que tal. ver eso cómo lo emplazamos en nuestra vida real, que es que no nos da la vida, porque el podcast ya es mucho trabajo. Entonces, de vez en cuando habrá alguna cosa, pero no... Quiero decir, la finalidad del Patreon es que el podcast exista. Bueno, la crítica vino justo después de haber publicado el vídeo en directo de Navidad. Exacto, que sí que la mayoría no habéis visto, porque obviamente solo han visto los de Patreon. Me refiero a la versión completa. Extendida, completa, con música. Claro, si queréis ver la canción de Navidad, que fue increíble, sí. Pues os suscribís. Y nos vamos a ir con Larkin Poe, esta banda de blues que me vuela la cabeza con estas 2 hermanas increíbles, porque acaban de sacar nuevo disco, Bloom. Y nos vamos con Easy Love, Part 1, y la semana que viene más. Y o peor. I saw his face on the cover of a magazine, the first of many dominoes to fall. There's something about a man with a guitar that really turns my head, and I sure do love a Texas drawl. There's an Eiffel Tower in the town where he was born. It's got a little cowboy hat on top. His truth is better than any book I've ever read. And buddy, I've sure read a lot. We got that easy love, easy love. We got that easy love, easy love, easy love. Out there scrapping like a you-know-what. I fought for every scar I got. Falling for you felt a lot like falling off a log. It's sweeter than I ever could have thought. Yeah.